Hola, buen día para todos. En este video vamos a explicar, antes de iniciar con los ejercicios en el IDE de CLICSE, acerca del tema de matrices, que también podemos encontrar en algunos libros como arreglos o arrays bidimensionales. Vamos a mirar la explicación gráfica de cómo operan las matrices y cómo nosotros luego vamos a poder hacer el proceso de declaración y el proceso de llenado e impresión de una matriz. Pero antes de realizar ese proceso es muy importante conocer que las matrices en Java, en este caso, están dadas por dos dimensiones. En este caso las vamos a llamar filas y columnas. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz de 3×3. Esa matriz de 3×3 en este caso está haciendo alusión a 3 filas, 3 columnas, como lo podemos mirar acá en este ejemplo. Aquí tenemos las filas, acá tenemos las columnas. Siempre el primer elemento que está acompañado del nombre de la variable, que en este caso se llama x, va a ser la fila, y el segundo elemento va a ser la columna. Recordemos también que la declaración de matrices en Java la podemos encontrar como, en este caso, x, abro corchetes, cierro corchetes dos veces, o en su defecto abro primero los corchetes y posteriormente coloco el nombre de la variable. Cualquiera de las dos opciones va a ser válida. Entonces, para el caso del ejemplo tenemos una matriz de 3×3, lo que quiere decir que tenemos 3 filas por 3 columnas. También hay que dejar claro acá que no siempre las matrices van a ser de la misma dimensión de fila de columna, que se conoce también como matrices cuadradas. Yo puedo tener una matriz de 4×3, de 2×1, de 5×4, todo depende del ejercicio que yo esté desarrollando. Para el caso del ejemplo específico que vamos a trabajar, vamos a tener una matriz de 3×3. Y esa matriz de 3×3 va a estar dada en 3 filas y 3 columnas, identificando siempre que la fila y la columna van a empezar en la posición 0. Entonces aquí tendríamos las filas, que serían en este caso las horizontales, y teníamos las columnas, que en este caso serían las verticales. Como estamos trabajando el ejemplo en una hoja de Excel, entonces las filas están dadas por los números, las columnas están dadas por letras. Ahora bien, para yo poder llenar mi matriz en Java, siempre voy a tener que partir de la posición 0, 0, y así sucesivamente voy a ir aumentando la columna y manteniendo fija la fila. Entonces, en ese orden de ideas, empezaríamos por la posición 0, 0, posteriormente pasaríamos a la posición 0, 1, luego la posición 0, 2. Luego lo que hacemos es que aumentamos la fila, reiniciamos la columna, entonces vamos a la posición 1, 0, posición 1, 1, 1, 2 y así sucesivamente. Para entender un poco más cómo funcionan las posiciones, lo que tenemos en este primer ejemplo son los valores que contienen las posiciones. Listo. Entonces, en el segundo cuadro que tenemos aquí debajo, vamos a identificar ahora cuáles son las posiciones. Aquí no tenemos los valores. Entonces aquí tendríamos la posición 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1 y 2, 2. Recordemos que la última posición de la matriz siempre va a ser el tamaño de la fila menos 1. ¿Por qué? Porque vamos a empezar desde 0. Entonces, si tenemos una matriz de 3×3, la última posición sería 2, 2. Y así sucesivamente, dependiendo del tamaño de la matriz que yo tenga. Y lo que tengo acá, básicamente, son los valores que van a contener cada una de estas posiciones. Aquí debajo, en la tercera tabla, vamos a ver cómo la posición 0, 0 contiene el valor de 1. La posición 0, 1 contiene el valor de 2. La posición 0, 2 contiene el valor de 3. Y así sucesivamente hasta llegar a la última posición, que sería la posición 2, 2, que contiene el valor de 9. Hay que tener muy claro, antes de empezar a trabajar con matrices, que una cosa es la posición y otra cosa es el valor que contiene dicha posición. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar a desarrollar una serie de ejercicios que nos van a ir permitiendo entender un poco cómo funcionan las matrices. Lo primero que tenemos acá es una declaración en Java. Como yo declaro la matriz, simplemente coloco un tipo de dato que sería entero, coloco una matriz en la cual no voy a definir el número de
elementos que va a contener dentro de los corchetes, sino que se lo voy a pasar dentro de llaves únicamente por el valor de elementos que ésta contenga. Recuerden que yo también puedo delimitar el tamaño de mi matriz teniendo simplemente los elementos que yo quiero que tenga. Más adelante veremos un ejemplo de cómo ya yo puedo definir un tamaño específico y luego llenar la matriz dependiendo de la cantidad de elementos que tengamos. Entonces vamos a ir a Eclipse y vamos a crear un proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto que vamos a llamar matrices. Dentro de ese proyecto matrices, yo voy a crear un paquete que vamos a llamar ejemplo. Y dentro de ejemplos vamos a ir creando, en este caso, varias clases. La primera clase la vamos a llamar matriz 1. Vamos a definir un método main y vamos a empezar a escribir el código que nos permita a nosotros, primero que todo, poder declarar una matriz. Voy a colocar aquí un comentario: declarar matriz. Hay que tener en cuenta que esa declaración también va a tener una asignación de valores. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a declarar una matriz de tipo entero que voy a llamar X y simplemente voy a definir que es una matriz, pero luego le voy a pasar los elementos dentro de llaves. Entonces, aquí dentro de las llaves yo le voy a pasar cada uno de los elementos que va a contener mi matriz. Recordemos lo que explicaba hace un momento. La declaración, colocamos el nombre de la variable seguido, en este caso, de corchetes. Esos corchetes pueden estar antes o pueden estar después. No hay ningún problema con cómo lo hagamos acá en Java. Particularmente, a mí me gusta colocar el nombre de la variable delante para identificar que esto es una variable X y que es un vector. Entonces acá voy a pasar los elementos. Entonces, ¿qué elementos voy a pasar? Primero voy a pasar la primera fila, que sería 1, 2 y 3. Luego que cierro esta fila, voy a colocar una coma y nuevamente abro llaves y voy a pasar la segunda fila, que sería 4, 5 y 6. Cierro la segunda fila, coloco otra coma y vuelvo y abro la tercera fila, que en este caso sería 7, 8, 9. Cierro la tercera fila y ya aquí tendría una matriz de 3 por 3. Cada una de las separaciones que tengo dentro de cada una de las llaves internas es una fila. Y ahora lo que vamos a hacer es a mostrar, vamos a utilizar en consola un system.out.print, o podemos utilizar un print line para que nos dé un saltito de línea. Y acá simplemente vamos a colocar qué valor contiene qué posición, para de pronto ir identificando esas posiciones. Entonces yo voy a colocar aquí que la posición 0, 0 de la matriz X contiene, y aquí en el contiene, entonces yo voy a colocar un más y simplemente voy a colocar la matriz y la posición 0, 0. Aquí, si yo guardo en este momento y ejecuto, voy a poder ver qué valor está contenido en la posición 0, 0. Entonces vamos a verificar. En consola nos dice que la posición 0, 0 de la matriz contiene el valor de 1. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una matriz de 3 por 3 y que esta matriz de 3 por 3 es la que tenemos en este ejemplo. Entonces aquí podemos ver que la posición 0, 0 contiene el valor de 1 y así sucesivamente yo voy a poder seguir mostrando posiciones. En este caso vamos a decir que queremos mostrar ahora la posición 1, 1. Entonces aquí la posición 1, 1 de la matriz X contiene, entonces vamos a ver qué valor contiene. En este caso la posición 1, 1 contiene el valor de 5. ¿Por qué 5? Vamos a mirar nuevamente el Excel. Entonces miremos que la posición 1, 1, que es esta que está en el centro, tiene el valor de 5. Entonces de esa manera nosotros podemos ubicarnos dentro de la matriz y podemos identificar
qué valor está contenido en cada posición. Para terminar este primer ejemplo, vamos a imprimir la posición 2, 2 que nos debe dar el valor de 9. Entonces vamos a copiar, peguemos acá y ahora simplemente mostremos la posición 2, 2 y en este caso tendríamos que la posición 2, 2 contiene el valor de 9. Entonces, en este primer ejemplo ya podemos ver cómo nosotros podemos hacer el proceso de declarar la matriz y automáticamente asignar los valores que yo quiero que la matriz en este caso contenga. Y posteriormente lo que estamos haciendo es un proceso de impresión para mostrar la posición, y al mostrar la posición él me va a traer el valor que contiene. Entonces, resumiendo este primer ejemplo, la posición 0, 0 contiene el valor de 1, la posición 1, 1 contiene el valor de 5 y la posición 2, 2 contiene el valor de 9 porque estamos trabajando con una matriz de 3×3 que tiene dichos valores. Ahora pasemos a un ejemplo número 2. Entonces, dentro del mismo paquete voy a crear una nueva clase que voy a llamar matriz 2. También voy a crearle su respectivo método main y vamos a empezar desde cero. Lo primero que vamos a hacer es declarar la matriz. Ya sabemos cómo declarar. Vamos a declarar la matriz y esta matriz la vamos a declarar ahora utilizando el tipo de dato, el nombre del elemento en el cual yo voy a colocar que es una matriz y esa matriz es doble corchete, y luego simplemente voy a utilizar aquí el comando new que nos sirve, es un comando que nos sirve para crear objetos, y voy a reservar memoria para mi matriz, en este caso que tenga un tamaño de 3 filas por 3 columnas. Entonces ahora tendría ya no la declaración sola que tuve en el ejercicio anterior, en el cual simplemente definí que X era una matriz y que además de eso le pasé los elementos, sino que ahora estoy diciendo que X es una matriz y que adicional a eso tiene 3 filas por 3 columnas. O sea, estoy reservando en memoria un tamaño para esta matriz. En el primer ejemplo, el tamaño se lo da el número de elementos que yo pueda colocar en cada una de las filas. Ahora, en este segundo ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a reservar los espacios en memoria fila columna que yo quiero que tenga mi matriz. Y posteriormente vamos a hacer un llenado. Pero ese llenado lo vamos a hacer manual. ¿Cómo así? Simplemente yo voy a ir colocando las posiciones. Por ejemplo, X en la posición 0, 0 va a contener el valor de 1. O sea, ahora voy a utilizar las mismas posiciones que tengo acá, pero ahora le voy a ir diciendo que cada una de estas posiciones va a contener el valor específico. Entonces le voy a decir que X en la posición 0, 1, en este caso va a contener el valor de 2. Y voy por la segunda posición. Listo. Entonces 0, 1 va a contener valor de 2. Ahora viene 0, 2 va a contener el valor de 3 y así sucesivamente. Entonces la posición matriz X en la posición 0, 2 va a contener el valor de 3. Y mire que para cada una de las posiciones aquí terminamos la primera fila, aumentamos ahora la fila, reiniciamos la columna, vuelve a 0, va a contener el valor de 4. X en la posición 1, 1 va a contener el valor de 5. Ahora X en la posición 1, 2 va a contener el valor de 6. Y por último tendríamos la última fila, aquí aumentamos la fila, ahora tendríamos 2, reiniciamos la columna, 0 va a contener el valor de 7. X en la posición 2, 1 va a contener el valor de 8. Y por último tendríamos que X en la posición 2, 2, que sería la última posición de la matriz 3×3, porque recordemos que la última posición es n-1, tanto para la fila como para la columna, va a tener un valor de 9. Y aquí tendríamos lista la matriz. ¿Qué voy a hacer? Para no tener que
copiar nuevamente la salida, voy a copiar la salida del ejercicio anterior y voy a mandar a imprimir en consola las posiciones 0,1, 1,1 y 2,2. Y miren que el resultado es exactamente igual al resultado que hicimos hace un momento dentro de la primera matriz, con la diferencia de que acá estamos asignando el tamaño de la matriz y estamos haciendo el proceso del llenado de la matriz, pero un llenado manual. Listo. Imagínense que tuviésemos una matriz de 20 por 20, entonces no vamos a llenar esas posiciones manuales porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero muchas veces debemos hacer de pronto un ejercicio rápido que simplemente necesitamos probar algo para verificar el funcionamiento de la matriz. Entonces lo podemos hacer, sea como hicimos el primer ejercicio, de esta manera, en el cual simplemente yo coloco tanto filas como columnas dentro de los corchetes, o en su defecto declaro el tamaño de la matriz y simplemente asigno los valores de forma manual. Ahora pasemos a un tercer ejemplo. En el tercer ejemplo que vamos a mirar, vamos a utilizar aquí, vamos a llamarlo matriz 3. También vamos a utilizar un método main, pero para este tercer ejemplo vamos a utilizar un objeto de entrada. Entonces vamos a crear un objeto a partir de la clase scanner que vamos a llamar teclado, y ese objeto simplemente le vamos a decir que nos va a servir para nosotros poder capturar por teclado los elementos de la matriz. Ya no vamos a capturarlos de forma manual, y vamos a decirle que va a responder a un evento específicamente que tiene que ver con system.in para la entrada de datos. Acá vamos a tener un error, simplemente vamos a importar la librería scanner y listo, estamos ya con nuestro objeto de entrada listos para empezar a trabajar. La declaración de la matriz la vamos a hacer igual como acabamos de hacerlo en el ejercicio anterior. Entonces, declarar la matriz, esa matriz se va a llamar X, va a ser de tipo entero, va a tener un tamaño reservado en memoria, el cual va a ser de 3×3. Entonces, 3 filas, 3 columnas. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar, para el llenado de la matriz, vamos a utilizar un ciclo repetitivo. Y para ese ciclo repetitivo, en este caso vamos a utilizar for. Vamos a utilizar un ciclo for para llenar la matriz. Es necesario establecer unas variables que controlen ese ciclo. Entonces yo voy a definir aquí una variable que voy a llamar fila, una variable que voy a llamar columna, y esas variables me van a servir para yo poder moverme dentro de mi ciclo. Adicional a eso, voy a declarar una variable que voy a llamar max filas, y esa variable max filas la voy a igualar a 3, que sería en este caso el número máximo de filas, y voy a utilizar otra variable que voy a llamar max columnas, y esa max columnas la voy a igualar también a 3. Entonces, con estas variables que acabo de declarar, lo que voy a hacer ahora es, primero voy a llenar la fila. Voy a decir que la fila va a iniciar en 0. La fila, en este caso, se va a llenar hasta que no supere el tamaño de max filas, que sería en este caso, max filas lo acabo de definir en 3. Aquí sería lo mismo que colocar que filas sea menor que 3, pero para no trabajar con valores, sino con variables, vamos a utilizar, en este caso, la variable max fila. Y por último, yo quiero que la fila se incremente de 1 en 1. Entonces ya tendría el ciclo listo para la fila. Pero como yo tengo que ir llenando tanto la fila como la columna, porque son dos posiciones, entonces lo que voy a hacer yo es que dentro de este ciclo voy a crear otro ciclo. Dentro del ciclo filas voy a crear otro ciclo para la columna. Entonces aquí columna va a ser igual a 0 hasta que columna sea menor que max columna, la que acabo de definir en la parte de arriba como 3. Y quiero que columna en este caso se incremente de 1 en 1 igual que la fila. Simplemente abro llaves, cierro llaves. Y ahora entonces voy a empezar a realizar el proceso de llenar mi matriz.
Entonces voy a colocar acá un system.out.print line o print ln, y aquí dentro de este print lo que vamos a hacer es colocar el mensaje que quiero que salga en consola. Entonces ingrese el valor de la posición. Entonces aquí vamos a colocar la posición para que nos aparezca la que estamos llenando. Vamos a colocar aquí la posición fila. Aquí vamos a colocar el corchete que cierra, el corchete que abre, y sería la posición fila columna. Entonces ya aquí coloco simplemente el número correspondiente a la fila y la columna que yo estoy trabajando. Entonces va a aparecer, ingrese el valor de la posición 00, el valor de la posición 01 y así sucesivamente. Podemos colocarle de la matriz X si deseamos. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es que la matriz en la posición fila columna, que es lo que me está controlando el ciclo, va a ser igual, y aquí voy a llamar a mi objeto de entrada que se llama teclado, específicamente a teclado nextInt, porque voy a capturar enteros. En este punto podríamos ejecutar y podemos verificar cómo está el funcionamiento. Mira que dice ingrese el valor de la posición 00, ingrese el valor de la posición 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21 y 22. Hasta ahí acaba el ejercicio porque no tenemos nada más. Simplemente lo único que estamos haciendo es llenando la matriz. Listo. Entonces, de esta manera ya yo tengo aquí este ciclo que me permite a mí llenar la matriz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir la matriz. Para imprimir la matriz vamos a utilizar dos formas de impresión. Entonces voy a colocar aquí forma 1. Esta va a ser la primera forma de cómo vamos a imprimir la matriz. Si para llenar la matriz yo necesito dos ciclos, para imprimirla también necesito dos ciclos. Entonces voy a tomar los dos ciclos que tengo arriba, los voy a copiar y los voy a pegar acá para no tener que crearlos nuevamente. Y simplemente voy a cerrar las llaves, una para la fila, otra para la columna. Entonces, lo que voy a hacer acá es utilizar, aquí sí voy a utilizar un print. Vamos a colocar acá un system.out.print. Aquí .print. Y lo que voy a hacer es que voy a mandar a imprimir la posición de la fila y la columna. Y ese valor de la posición fila columna, luego lo voy a le voy a decir que me dé un saltito de línea. Es más, voy a copiar enseguida aquí este print, lo voy a copiar aquí debajo y acá simplemente voy a utilizar un print line para que cuando termine cada fila me dé un saltito en blanco. Entonces voy a colocarle aquí dos comillas, y en este print lo que voy a hacer es que voy a imprimir a la matriz fila columna. Esta matriz fila columna va a ser igual en este caso a el valor que yo quiero que me muestre, pero esto que está aquí sería el valor, pero yo quiero que me muestre un comentario. Entonces podríamos colocarla aquí dentro de comillas, decirle aquí que me muestre que X en la posición, aquí podríamos colocar fila, columna. Entonces simplemente abro los corchetes, el que abre, el que cierra, coloco la comilla, perdón, aquí coloco la columna y simplemente ahora voy a cerrar, en este caso, el corchete y voy a colocar un igual. Entonces lo que me va a aparecer en consola sería que X00 va a ser igual al valor que contiene, que en este caso es el que yo digite. Entonces esta sería la primera forma de impresión. Vamos a guardar, vamos a ejecutar y verifiquemos cómo funciona. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora imprimimos y mire que aquí tendríamos que la posición 00 contiene el valor de 1, la posición 01 contiene el valor de 2, la posición 02 contiene el valor de 3, la posición 10 contiene el valor de 4, la posición 11 contiene el valor de 5,
la posición 1, 2 el valor de 6, la posición 2, 0 el valor de 7, la posición 2, 1 el valor de 8 y por último la posición 2, 2 el valor de 9. Entonces ahora lo que vamos a hacer es imprimir de la segunda forma. Para eso voy a dejar otro saltito de línea por aquí para que no me muestre esto pegadito y voy a utilizar los mismos, es más, voy a copiarme todo lo que ya copié, lo voy a pegar aquí y voy a colocar forma de imprimir de la matriz, en este caso 2. Esta sería la segunda forma de impresión. Para esta segunda forma de impresión lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de mostrarlo lo más parecido a lo que nosotros lo habíamos hecho en la impresión o como lo mostramos en el Excel. Entonces aquí lo que básicamente vamos a hacer es quitar, ya ahora no tendríamos aquí por ejemplo que me muestre la fila de la columna, sino que simplemente me muestre aquí por ejemplo un corchete al inicio de mostrarme el valor y un corchete al final donde cierra para que me lo muestre en forma matricial. Entonces, ese sería el único cambio que haríamos para la segunda forma de impresión y creería que es con la que nos vamos a quedar al momento de imprimir los siguientes ejemplos. Entonces llenamos la matriz. Entonces aquí tendríamos la primera forma en la cual nos muestra las posiciones y el valor, y la segunda forma que simplemente nos muestra la matriz. Como ya nosotros tenemos claro cómo ubicarnos dentro de la matriz con los ejemplos anteriores que hemos hecho, entonces ya aquí tendríamos los valores que en este caso yo sé que esta es la posición 0, 0 y esta es la posición 2, 2. Entonces de esta manera tendríamos dos formas para el siguiente ejercicio. Yo creería que nos casamos con esta forma que tenemos acá. Listo. Entonces en este tercer ejemplo, mire que ya tenemos una matriz en la cual estamos primero que todo definiendo unos valores para la matriz. Estamos estableciendo unas variables para control del ciclo, pero nos quedamos cortos de pronto en el sentido de que si yo quiero cambiar el tamaño de la matriz, entonces yo cambio aquí, no quiero que sea de 3x3, no quiero que sea de 3x3 sino de 5x5. Entonces debo cambiar el tamaño de la matriz, debo cambiar el tamaño de las variables que están controlando hasta dónde llega. Entonces vamos a mejorar eso con un ejemplo 4. Entonces dentro del mismo proyecto vamos a crear una matriz que vamos a llamar matriz 4. Y esa matriz 4 básicamente lo que va a contener es la misma información de matriz 3. Entonces para ello voy a copiarme todo lo que tengo dentro de matriz 3 y lo voy a pegar aquí dentro. Todo lo que está en matriz 3 ahora lo acabo de pasar a matriz número 4 y voy a empezar a hacer unos cambios. El primer cambio que quiero es quitar esto del número de filas y el número de columnas. Listo. Aquí mira que automáticamente voy a tener unos errores donde tengo más filas, más columnas. Lo segundo que voy a hacer es quitar la primera forma de impresión porque me voy a quedar con la segunda. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero arreglar el ejercicio? Simplemente cambio aquí donde tengo más filas por 3, más columnas por 3 y ya no tendría errores. Si yo quiero, en este caso, cambiar el tamaño de la matriz y quiero que sea una matriz de 5x5, yo coloco 5, 5 acá y luego vengo y cambio acá 5 en la fila, 5 en la columna en cada uno de mis ciclos, pero no sería como lo más óptimo. Entonces, la única modificación que vamos a hacerle a este ejemplo 4 es que ahora tanto el valor de la columna como el valor de la matriz vamos a utilizar algo que ya trabajamos cuando vimos vectores, y es el tamaño de la cadena al tamaño del vector. Eso lo vamos a hacer con una propiedad que se llama len. Entonces si yo coloco aquí que x punto, automáticamente mira que aquí veo len, y ya len lo habíamos estudiado en la introducción a los arreglos unidimensionales o a los vectores, que simplemente me devuelve el tamaño del vector. Pero para el caso de la matriz, aquí me va a devolver únicamente el tamaño de la fila, porque recuerde que acá tenemos fila columna.
Ahora, si yo quiero que me devuelva el tamaño de la columna, entonces debería colocar la matriz, abro corchetes, coloco un 0 y luego coloco punto y aquí sí voy a llamar a len. Entonces, x.len me va a determinar el tamaño exacto de la fila, x0.len me va a determinar el tamaño exacto de la columna. Mire que aquí no tenemos en cuenta la fila, sino que tenemos el len para la columna. Entonces, de esa manera puedo hacerlo, tanto para la fila como para la columna, y ya en este caso yo tendría mi ciclo listo, independientemente del tamaño que yo coloque arriba, para yo llenar mi matriz. Entonces hagamos el ejercicio. Aquí tendríamos que llenar un poco más de valores porque es de 5 por 5. Voy a colocar aquí valores cualquiera. Mire que automáticamente el ciclo responde al tamaño que yo le ingresé y esta sería la última posición y aquí tendríamos una matriz de 5 por 5. ¿Qué pasa si yo vengo y cambio el tamaño de la matriz? Le coloco que va a ser de 2 por 2 o coloquemos una que no sea cuadrada, coloquemos una matriz de 2 por 3. Guardamos, ejecutamos y entonces llenemos la matriz. Ahí tenemos una matriz de 2 por 3. Entonces, de esa manera ya yo tengo un ejercicio listo para empezar a trabajar independientemente del tamaño que yo le coloque en la matriz. Pero mire que este tamaño lo estamos colocando manual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creemos una matriz 5. Y esa matriz 5 lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ahora todo lo que está en matriz 4 y vamos a mejorar el funcionamiento de esa matriz 5. Entonces, mire lo que voy a hacer. Matriz 5, ahora vamos a colocar fila, columna. Vamos a colocarlas por aquí arribita antes de la declaración de la matriz. Y ahora le voy a decir que el tamaño de mi matriz va a ser igual a fila y va a ser igual a columna. Pero ¿qué va a pasar? Voy a tener unos errores porque fila y columna no están definidos. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es que le voy a decir al usuario que por teclado yo quiero que él me ingrese esa información. Aquí system.out.print y le voy a decir en el primer mensaje que ingrese el número de filas de la matriz. Listo. Paso seguido, voy a decirle a fila que utilice el objeto teclado y que capture el número de elementos que yo quiero. Automáticamente se me desmarca el error de fila, pero tengo el error en columna. Entonces lo que voy a hacer es que ahora voy a copiar este mensaje, voy a decir ingrese el número de columnas. Y ahora en la variable columna lo que voy a hacer es que le voy a decir a columna que por medio de teclado también lea el tamaño de las columnas. Y automáticamente se me desmarca el error. Y ahora tengo un ejercicio que no solamente está respondiendo de forma automática al tamaño que tenga la matriz, sino que yo ahora puedo definir el tamaño de la matriz que yo quiera. Yo voy a decir que quiero una matriz de 1 por 1. Ingrese el valor de la posición 0, 0, 1. Y ahí se acaba el ejercicio. Porque 0, 0 es la única posición de una matriz de 1 por 1. Quiero una matriz de 3 por 3, como el ejercicio que veníamos trabajando. Listo. Entonces empezamos a llenar nuestra matriz hasta la posición 2, 2 e imprimimos. Entonces, ya este ejercicio matriz 5 responde al tamaño. Quiero una matriz de 1 por 3. Entonces lleno el tamaño de la matriz de 1 por 3 y aquí tengo una sola fila porque estoy diciendo una fila, 3 columnas. Quiero una matriz que tenga 3 filas por una columna. Entonces lleno los valores y ahora tengo una matriz de 3 filas por una columna. Entonces con este ejercicio ya vamos automatizando un poco más el tema de las matrices. Pero hagamos un último ejercicio. Hagamos un ejercicio número 6. Vamos a llamarlo matriz 6. Y matriz 6 lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todo lo que hicimos en matriz 5. Lo copiamos y lo pegamos aquí en matriz 6. Bueno,
Para este ejercicio 6, lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta que quiero crear una matriz que tenga el mismo número de filas y columnas, lo que voy a hacer es que voy a eliminar aquí, por ejemplo, este mensaje. Voy a colocar acá a n y voy a decir que ingrese el número de filas y columnas de la matriz, y que ese número de filas y columnas de la matriz yo voy a llamar a n, que es a quien lo lea, y luego aquí debajo lo que voy a hacer es que fila le voy a decir que va a ser igual a n, y columna le voy a decir también que va a ser igual a n. Entonces ya aquí tendríamos en este caso una matriz que voy a garantizar que sea del mismo número de filas, el mismo número de columnas. Paso seguido, lo que voy a hacer es que en vez de leer los valores, voy a llenar la matriz con un solo número. Por ejemplo, quiero llenar la matriz con ceros. Entonces, mire lo que va a pasar. Si yo ejecuto y le digo que quiero que la matriz sea de 3×3, en este caso, quiero que se llene con ceros. Pero adicional también voy a quitar el mensaje porque quiero que se llene de forma automática. Entonces no necesitaría que salga ningún mensaje en consola. Entonces simplemente guardamos y ejecutamos. Y yo digo que la matriz quiero que sea de 3×3. Y automáticamente tengo mi matriz de 3×3 llena con ceros. Si quiero que sea de 10×10, automáticamente tengo mi matriz de 10×10 llena con ceros. Y así el tamaño que yo le coloque. Entonces de esta manera podemos nosotros hacer un proceso desde cero, desde la introducción a las matrices, y ejercicio tras ejercicio ir revisando la forma en cómo vamos avanzando en el desarrollo de las matrices. Creo que con un poco de práctica vamos a dominar muy bien el tema. Luego haremos un ejercicio de profundización, seguido ya esta explicación. Entonces, de momento, quedamos hasta acá. Y quiero darles las gracias por mirar este video. En los comentarios del mismo les voy a dejar tanto la explicación del Excel como, en este caso, los ejercicios desarrollados. Hasta la próxima.